Bienvenidos y bienvenidas al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barnechea y aquí hablamos de vida, libros y psicología. ¿Os suenan familiares algunas de estas frases? Si no te comes todo lo del plato, eres un niño malo y no te querré. En otra versión que suele suceder en la adolescencia o ya de adultos, la cosa podría sonar más o menos así. Si te tocas, o si deseas a la mujer de tu amigo, ofenderás a Dios, que lo ve todo, y cometerás un pecado. En otras modalidades sociales se oyen este otro tipo de frases. Si no te quedas conmigo esta noche, eres un mal compañero, me estás abandonando. O, si no me dejas el dinero que te pido, eres un egoísta, un mal amigo. Es obvio que estoy hablando de la culpa, un sentimiento complejo y que sorprendentemente se trata muy poco en psicología moderna, que por lo visto está mucho más interesada en su prima hermana, la vergüenza, y que trataré en un futuro podcast. Y sin embargo, para muchos de nosotros, especialmente los crecidos y educados en ambientes religiosos o con familias de moral estricta, la culpa ha significado un problema muy serio en nuestras vidas. Este es un sentimiento especialmente subjetivo, es decir, cada persona lo puede vivir de formas e intensidades muy diferentes. Supongo que si le has dado el play a este capítulo es porque el tema te interesa o te afecta de alguna forma. Abundando en los casos en los que aparece este sentimiento, hay una versión que es la que a mí más me ha afectado. Y es esa que aparece cuando, estando habitualmente a solas, traemos a la mente pensamientos en relación a sucesos del pasado por los que nos recriminamos acciones u omisiones. Así nos dedicamos a rumiar lo que hicimos o no hicimos, lo que dijimos o callamos, en una especie de rueda de molino en la que somos el burro dando vueltas, con la diferencia de que en nuestro caso no estamos moliendo grano ni sacando agua, solo movemos pensamientos para así continuar provocándonos ese castigo que hemos decidido imponernos, la culpabilidad y por supuesto el sufrimiento que conlleva de malestar, angustia, frustración y tristeza en muchos casos. Me interesa tratar el tema porque esta culpa, cuando es así, tóxica, es inhabilitante y no tiene sentido mantenernos en ese sufrimiento psíquico totalmente inútil e ineficaz. Como decía antes, la culpa está sujeta especialmente a las características individuales de cada persona, de su sensibilidad en la infancia, de su personalidad, también por supuesto de su contexto familiar y educativo. La sociedad y la cultura en donde creció también cuentan. Y es especialmente sobre esta modalidad de vivir la culpa sobre la que me interesa reflexionar, porque como decía, es una forma absolutamente inútil de autosufrimiento y que, por su forma, emplea una gran cantidad de energía psíquica y emocional en la nada más absoluta. Como dice la canción de Lhasa de Sela, nos dedicamos a la eterna disección de un pecadillo. Así nos saca de la vida real, en donde podemos hacer algo, y pasamos a meternos en una realidad virtual, imaginada en nuestra mente, en donde como Sísifo acarreamos una y otra vez nuestra piedra de culpabilidad arriba y abajo sin resolución posible alguna. Pero para empezar necesitamos diferenciar la culpa buena o adaptativa de la tóxica, inútil y paralizante, que es la que acabo de comentar. Aunque todos sabemos lo que queremos comunicar cuando decimos «me siento culpable», vamos a clarificar su significado. Según la psicóloga Mariola Bonillo, la culpa es el sentimiento que nos surge desde un juicio moral que realizamos sobre nuestra conducta o pensamientos, y en el que sentenciamos que merecemos un castigo por ellos. Hemos entrado directamente en la culpa mala, por llamarla así. Pero es importante diferenciarla de la culpa buena. Ya veremos luego qué se propone para recolocar lo que podríamos entender por esta culpa buena, que sería esa culpa adaptativa y útil para nosotros y para la sociedad,
que provoca un darnos cuenta, una conciencia de que nuestra acción u omisión ha creado un daño, ha provocado un dolor a otra persona. Y entonces, desde esa toma de conciencia, esta culpa buena sirve a dos funciones. La primera sería para motivarnos en, como decíamos, tratar de enmendar, de arreglar en lo posible ese daño causado. Y la segunda sería para un aprendizaje de cara al futuro. Esta sensación molesta asociada a nuestra culpa nos queda grabada en la mente para cambiar nuestro comportamiento y no repetirlo y así evitar en el futuro ese daño. Entonces, esta culpa correcta es aquella que, una vez interiorizada, nos sirve como guía de comportamiento empático hacia los demás y también hacia nosotros mismos. Nos avisa de no actuar de determinada manera, porque tenemos la previsión de un posible daño, y este sentimiento de culpa imaginado nos ayuda a preservar nuestros valores. En el proceso de culpa influyen nuestras creencias, valores y normas internas, conformando nuestra conciencia moral, construida como veíamos desde la infancia, y sería esa guía interna por la que conocemos nuestros límites de conducta, lo que estaría bien o mal para nosotros. Si recordáis que en capítulos anteriores sabemos que toda emoción humana tiene una razón de ser, una utilidad. No es cierto que haya emociones negativas o de las que habría que librarse. Lo que sí tenemos son emociones y sentimientos desadaptados. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cuándo la culpa deja de ser un sentimiento útil? Pues entonces volvamos a la infancia para tirar del hilo y llegar al ovillo. Cuando éramos niños, nuestros padres y educadores nos recordaban constantemente nuestro mal comportamiento. Nos manifestaban su decepción, su desaprobación. Nos hacían sentir malestar por su rechazo, cosa para nosotros muy relevante, ya que eran las personas más importantes en nuestras vidas, en quienes confiábamos cuando éramos peques. El mecanismo continuaba tras esa muestra de desaprobación, porque a renglón seguido nos mostraban el camino para dejar de sentirnos mal, es decir, culpables. Y era que cambiáramos nuestra conducta, que pasáramos a funcionar conforme sus deseos y normas. El psicólogo José Manuel Garrido señala lo poderosa que es esta herramienta para manipular el comportamiento humano, ya que está fuertemente conectada a la necesidad de aprobación externa. Y es un condicionamiento relativamente simple, porque de pequeños deseamos desesperadamente recibir amor y aceptación de nuestros padres, y nos esforzamos por conseguirlo de manera constante. La consecuencia de este condicionamiento infantil es que se queda instalada en nosotros la búsqueda constante de aprobación de los demás por las cosas que decimos y hacemos. Y según crecemos, también crece en nuestro interior ese juez crítico del que hablamos en el capítulo del autorrespeto. Pero es que este juez, además, viene acompañado de su propio código, con las normas y creencias conforme a los que emitirá su juicio, su valoración. Y cuanto más rígidas sean esas normas, con más facilidad consideraremos que sobrepasamos sus límites, es decir, nuestros límites, y al infringirlas aparecerá con mayor frecuencia el sentimiento de culpa. Esta es la parte más perversa de la culpa tóxica. Cuando pasamos nosotros mismos a autocondenarnos, a declararnos con facilidad culpables y merecedores del sufrimiento asociado a esa culpa, ese malestar angustioso, ese remordimiento. Todos necesitamos normas internas. Como decía antes, nuestra propia guía ética y moral de comportamiento. El problema con la culpa tóxica es que no nos sirve para la vida, sino que nos separa de ella. Tanto cuando nos dedicamos a esa rumia de nuestro pasado y a la mortificación por él, como cuando nos impide una relación normal con el mundo y con los demás. Porque ese código con el que estamos funcionando no es nuestro. No lo hemos elaborado nosotros conforme a nuestros más auténticos valores, deseos y necesidades, sino que son introyectos de nuestros padres y educadores, por lo que es muy normal que estemos en permanente conflicto entre esas normas y nuestros actos y pensamientos.
con el consiguiente sentimiento de culpabilidad. Entonces, como desarrollaremos luego, será esencial la revisión y elaboración de nuestro nuevo código ético, para así poder ir disolviendo la culpa. En el proceso de esta especie de crimen y castigo en el que algunos nos hemos movido, hay que apuntar que los juicios que hacemos sobre nuestros actos que provocan nuestra culpa son meras ideas y no tienen por qué además ser reales. Este es un proceso, por otra parte, totalmente subjetivo y está muy determinado por nuestra interpretación y valoración de los hechos, junto con todo nuestro bagaje individual psicológico, es decir, nuestra personalidad, las dificultades emocionales, las tendencias del pensamiento. Porque, por ejemplo, si tenemos tendencia al perfeccionismo o poca autoconfianza, seremos mucho más propensos a sentirnos culpables. Quisiera hacer ahora un pequeño descanso compasivo en esta exposición, para que nos demos un abrazo de apoyo en esta difícil tarea de librarnos de la culpa tóxica. Porque hay que señalar que la neurociencia nos explica actualmente el por qué muchos de nosotros permanecemos durante años o vidas enteras enredados en la culpa. Y es que resulta que nuestro cerebro nos recompensa por sentirnos culpables. Parece una locura, pero es que acumular culpa nos resulta atractivo porque estamos activando neurotransmisores de nuestros circuitos de recompensa cerebrales. Por otra parte, el juego tóxico de sentirnos culpables puede esconder beneficios inconscientes. En algunos casos hay una especie de placer masoquista en hacernos sentir dolor a nosotros mismos y hacernos sufrir. Además, también contiene una forma de control que nos proporciona seguridad. Yo me juzgo, yo me condeno, yo me castigo, yo pago el precio del sufrimiento. Esta es una forma de control inconsciente tóxica. Y también es una zona conocida en casos de ruptura de parejas, en los que algunas personas asumen por entero la culpa del fracaso de la relación, porque si se culpa, le duele menos la ruptura. Mantiene el control de lo que ha pasado en su interior. Así no tiene que afrontar el otro dolor, el de haber sido dejada. Así no tiene que afrontar el dolor de la tristeza del abandono. Por último, también hay personas que disfrutan inconscientemente haciendo sentirse culpables a otras personas en una sofisticada forma sutil de sadismo. Ahora que ya tenemos un mapa más o menos completo de la culpa tóxica, ¿cómo podemos cambiar su funcionamiento en nosotros? En primer lugar, como decía antes, tenemos que realizar una revisión de nuestros valores, creencias y normas morales actuales, con las que nos estamos manejando. Porque son normas que reflejan verdaderamente mis valores más auténticos, propios, lo que me importa en la vida, lo que considero digno, respetable y que coinciden con mis deseos vitales. ¿O son más bien creencias y normas antiguas, o de otras personas, quizás mis padres, mi familia, los colegios, incluso mis amigos de la adolescencia, o en el peor de los casos, de la secta a la que pertenezco? Este es un proceso muy importante y que puede llevar tiempo. Algunos hemos tenido que incluso hacer terapia para poder librarnos de nuestra culpa tóxica. Entonces, podemos cambiar esas normas y esas formas de enjuiciarnos a nosotros mismos. Y debemos hacerlo, porque así conseguiremos cambiar lo que los psicólogos llaman el locus de control. Pasar a un autogobierno propio conforme a nuestros valores libremente elegidos. Y así entonces vamos a pasar de la culpa a la responsabilidad. Y este es el concepto esencial sobre el que pivotar de ahora en adelante. Entonces, una vez que reviso y adopto mis nuevos valores y decido comprometerme con ellos, dejo a un lado todo ese código antiguo que no es mío, o por menos parte de él, y paso a responsabilizarme de lo que hago y no hago, de lo que digo o callo. Paralelamente, y recordando el capítulo anterior del autorrespeto, nos reconocemos y aceptamos tal y como somos, con nuestro pasado, nuestras decisiones, nuestros fracasos.
especialmente nuestras cobardías y debilidades. En definitiva, nos perdonamos, pero de verdad, no de palabra, sino desde el fondo de nuestro corazón y de nuestras tripas. Nos perdonamos de una vez por todas por ese pasado. Y además, de paso, perdonamos a quienes nos educaron con mejor o peor fortuna. Y a renglón seguido continuamos pasando a la acción que lleva al cambio. Como apunta el psicólogo José Manuel Garrido, tenemos una serie de pautas en las que podemos apoyarnos para este cambio. En primer lugar, durante un tiempo vamos a identificar la conducta que nos produce la culpa y las creencias y normas asociadas en ese juicio valorativo. En segundo lugar, nos comprometemos con nosotros mismos a aceptar que los errores forman parte de nosotros y de todo el mundo, que son el aprendizaje normal de la vida y que no son signos de debilidad, de incompetencia o insuficiencia y fracaso. En tercer lugar, acepto y reconozco que no se puede ser perfecto, y menos en el cumplimiento de todas las normas, especialmente si nos autoexigimos más de lo que podemos dar. El cuarto punto dice: expresaré verbalmente mi arrepentimiento por el daño que cause por mis errores y acciones, pidiendo disculpas y solicitando el perdón por ello. Y en quinto y último lugar, lo más importante, trataré de reparar en todo lo posible el daño y el dolor causado en la medida de mis posibilidades y me comprometeré a no repetir la acción dañina en el futuro. Como vemos, se propone sustituir la culpa desadaptativa e inútil y tóxica, esa que nos genera esa angustia, el malestar, los bloqueos vitales y que no busca soluciones, por una conducta responsable que responda conectada a la acción, enfocada a la resolución. La culpa conlleva juicios absolutos sobre nosotros como personas. Nos invade, nos aplasta, nos globaliza. A algunos los paraliza y los bloquea. En cambio, la responsabilidad es particular, concreta, proactiva y faculta la acción de reparación. Para terminar, entonces, os propongo que jubilemos a nuestro juez interior, a ese crítico implacable, y lo vamos a sustituir por uno democráticamente y libremente elegido por nosotros, que nos apoye y nos anime a la acción efectiva y significativa. Pero además, vamos a darle a ese nuevo juez compasivo y no crítico un nuevo código que refleje nuestros valores más auténticos y por los que vamos a responsabilizarnos de nuestras acciones. Finalmente, un apunte hacia nuestras relaciones. Vamos a observarnos por si usamos la culpabilización como moneda falsa de manipulación a los demás. Evidentemente para dejar de hacerlo, porque ya no va a coincidir con nuestros valores. Vamos a dejar de vendernos unos a otros lavadoras estropeadas. Os ha hablado Juan Pablo Barnechea, coach en mapas de clarificación existencial. Si os ha gustado, os invito a suscribiros al canal en las plataformas más importantes: Spotify, Spreaker, iVoox, Apple Podcast. Y también podéis dejarme comentarios y sugerencias en mi web, locamente.es. Un abrazo y hasta el próximo episodio.